Hola, 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 mi gente hermosa. CU Superíndice 3 Moestu, en el día de hoy. Espero que de maravilla. Yo soy y les doy la cordial bienvenida a su canal de chismecito favorito, el lugar donde nos enteramos de todo lo que estuvo pasando en el mundo del espectáculo, las redes sociales y la farándula. Y vaya que hoy tenemos un tema jugosísimo, que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que estuvo incendiando las redes sociales y los portales de noticias del espectáculo. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el escándalo que involucra a la reconocida influencer y empresaria, Demet Revienta. La mismísima Demet Revienta, que ahora estuvo en el ojo del huracán, tras acusar a su ex-manager de terribles cosas y exigirle, ni más ni menos, que millones de superíndice 3 lares. ¿Q copyright pa su superíndice 3? ¿De Q copyright se le acusa a este ex-manager? L es la versión superíndice 3N de Demet Revienta y L la del ex-manager. ¿Hay pruebas de estas acusaciones? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desmenuzar juntos en este vídeo. Asu que prepárense una taza de café copyright, o un tu copyright, o lo que más les guste, porque este chismecito se viene largo y con muchos giros inesperados. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este escándalo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de enterarse de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, du copyright llenos un like si este vídeo les gusta y compártanlo con sus amigos para que también copyright se enteren de todo el drama. Asu que sin preámbulos vamos a empezar. Demet Revienta, como muchos de ustedes saben, es una figura muy popular en las redes sociales. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, ha construido un imperio personal gracias a su contenido, que va desde tutoriales de maquillaje y moda hasta blogs sobre su vida diaria y colaboraciones con otras figuras influyentes. Además es la dueña más menos de una exitosa línea de productos de belleza que lleva su nombre, lo que la ha consolidado como una empresaria exitosa. Sin embargo, detrás de esta imagen de con diéresis copyright cito y glamour, parece que se escondió una tormenta que ahora ha estallado con toda su fuerza. Y es que hace apenas unos días Demet Revienta publicó superíndice 3 un vídeo en su canal de YouTube, un vídeo que ha generado una ola de reacciones y comentarios. En este vídeo, con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Demet Revienta acusa a su ex-manager, cuyo nombre es, de una serie de irregularidades y abusos durante el tiempo que trabajaron juntos. Según Demet Revienta, se aprovechó superíndice 3 de su confianza y de su inexperiencia en el mundo de los negocios para manipularla y tomar decisiones que no le favorecían. Además lo acusa de haber cometido fraude al inflar los gastos de representación superíndice 3N y al quedarse con una parte del dinero que le correspondió por contratos publicitarios y colaboraciones con marcas. Pero eso no es todo. Demet Revienta también copyright afirma que la sometió superíndice 3 a presiones y colu superíndice 3 jicas y a un ambiente de trabajo tu superíndice 3 jico, lo que afectó superíndice 3 gravemente su salud mental y emocional. Según su relato, el ex-manager la controlaba constantemente, le exigía resultados imposibles y la humillaba en público y en privado. En el vídeo, Demet Revienta no pudo contener las lágrimas al recordar estos momentos tan difíciles. Con la voz temblorosa, confesó superíndice 3 que durante mucho tiempo sintió superíndice 3 miedo y vergüenza de hablar, pero que finalmente decidió superíndice 3 romper el silencio para proteger a otras personas que pudieran estar pasando por una situación superíndice 3N similar. No quiero que nadie se tenga que pasar por lo que yo paso copyright, dijo Demet Revienta entre sollozos. Por eso estoy aquí, para contar mi verdad y para exigir justicia. Y vaya que estuve exigiendo justicia. Porque además de hacer públicas estas acusaciones, Demet Revienta ha anunciado que ha presentado una demanda contra en la que le exige una indemnización superíndice 3N millonaria por más menos y perjuicios. Se habla de una cifra que supera los du superíndice 3 lares, una cantidad que, según la influencer, es necesaria para reparar el más menos que le causó superíndice 3 su ex-manager. Ahora bien, L es la versión superíndice 3ND. Pues, como era de esperarse, el ex-manager ha negado rotundamente todas las acusaciones de Demet Revienta. A trabu copyright de un comunicado de prensa,
ha asegurado que las acusaciones de la influencer son falsas, infundadas y maliciosas, y que tienen como único objetivo dar más menos a su reputación superíndice 3N profesional y personal. Afirma que durante el tiempo que trabajo superíndice 3 con Demet Revienta, siempre actuó superíndice 3 con honestidad, transparencia y profesionalismo, y que todas las decisiones que se tomaron fueron en beneficio de la carrera de la influencer. Además se asegura que nunca la sometió superíndice 3 a presiones psicolu superíndice 3 jicas ni a un ambiente de trabajo tu superíndice 3 jico, y que siempre la tratu superíndice 3 con respeto y consideración superíndice 3N. En el comunicado, también Copyright N anuncia que ha contratado a un equipo de abogados para defenderse de las acusaciones de Demet Revienta y para emprender acciones legales contra ella por difamación superíndice 3N y da un más menos a su imagen. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar mi inocencia y para limpiar mi nombre, afirma en el comunicado. Asu que, como ven, tenemos dos versiones completamente opuestas de la misma historia. Por un lado, tenemos a Demet Revienta, que acusa a su ex-manager de abuso, fraude y manipulación superíndice 3N, y por el otro, tenemos a, que niega todas las acusaciones y se defiende argumentando que siempre actuó superíndice 3 con profesionalismo y honestidad. Ahora bien, ¿a Q Copyright N creerle? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. En este tipo de casos, es muy difícil saber Q Copyright N es tú diciendo la verdad y Q Copyright N es tú mintiendo. Lo que sabemos es que ambos bandos tienen mucho que perder en este escándalo. Demet Revienta, si no logra probar sus acusaciones, podrá enfrentar una demanda por difamación superíndice 3N y ver aún más menos a su imagen pública. Y si se comprueba que es culpable de los cargos que se le imputan, podrá enfrentar consecuencias legales y ver arruinada su carrera profesional. Pero se ayuda de las consecuencias legales y profesionales, este escándalo también Copyright N ha generado un debate muy interesante sobre el poder y la vulnerabilidad en la industria del entretenimiento. Muchos se preguntan si Demet Revienta fue realmente víctima de abuso y manipulación superíndice 3N, o si simplemente estuvo utilizando estas acusaciones para obtener una ventaja con superíndice 3 mica y da un más menos a la reputación superíndice 3N de su ex-manager. También Copyright N se ha cuestionado el papel de los managers en la carrera de los artistas y la necesidad de establecer mecanismos de control y transparencia para evitar abusos y conflictos de interu Copyright S. Algunos expertos en la industria del entretenimiento han sido más menos alado que este caso podrá asentar un precedente importante y marcar un antes y un después Copyright S en la relación superíndice 3N entre artistas y managers. Por supuesto, como en todo escándalo de este tipo, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los seguidores de Demet Revienta y los defensores se enfrentan a diario en acaloradas discusiones. Hay quienes creen ciegamente en la versión superíndice 3N de la influencer y la apoyan incondicionalmente, mientras que otros consideran que estuvo exagerando o mintiendo para obtener beneficios personales. También Copyright N hay quienes se mantienen neutrales y prefieren esperar a que se conozcan detalles del caso antes de emitir un juicio definitivo. Lo cierto es que este escándalo ha dividido a la opinión superíndice 3N pública y ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de Demet Revienta. Ahora bien, ¿qué copyright pruebas tiene Demet Revienta para respaldar sus acusaciones? Pues hasta el momento, la influencer no ha presentado pruebas concretas que demuestren que cometió superíndice 3 fraude o abuso. En el vídeo que publicó superíndice 3, se limitó superíndice 3 a relatar su experiencia y a expresar sus sentimientos, pero no mostró superíndice 3 documentos ni grabaciones que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, Demet Revienta ha asegurado que cuenta con pruebas suficientes para demostrar su verdad ante la justicia y que las presentará en el momento oportuno. Por su parte ha afirmado que estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades y a proporcionar toda la información superíndice 3N necesaria para demostrar su inocencia. Asu que, como ven, este caso estuvo lejos de resolverse. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta y muchas superíndice 3 nitas por despejar. Lo que es seguro es que este escándalo seguirá dando de copyright hablar durante mucho tiempo y que tendremos que estar muy atentos a las novedades que vayan surgiendo. Y hablando de estar atentos, les recomiendo que se suscriban a este canal, porque a les estaremos trayendo todas las actualizaciones sobre este caso y sobre otros escándalos del mundo del espectáculo. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito.
Como pudieron ver, el caso de Demet Revienta y su ex-manager es un escándalo que tiene muchos matices y que plantea muchas preguntas sobre el poder, la vulnerabilidad y la justicia en la industria del entretenimiento. En resumen, Demet Revienta acusa a su ex-manager de fraude, abuso y manipulación superíndice 3N, y le exige una indemnización superíndice 3N millonaria. El ex-manager niega todas las acusaciones y se defiende argumentando que siempre actuó superíndice 3 con profesionalismo y honestidad. Ambos bandos tienen mucho que perder en este escándalo y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su verdad. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿A qué copyright N le creen? ¿Creen que Demet Revienta diciendo la verdad o que exagerando? ¿Creen que es culpable de los cargos que se le imputan o que es inocente? Du copyright lleno sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan suscrito al canal. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito, copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan ningún vídeo. Recuerden que en siempre encontraru en los chismes jugosos, las noticias impactantes y los análisis profundos del mundo del espectáculo. Asu que no se pierdan nuestros Pro Superíndice 3 vídeos. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.